Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase de teoría política. Es la clase número 5. Con esta vamos a terminar lo que es todo nuestro temario. Esperando hayan tenido un excelente día. El tema de hoy es el 4, origen de los valores del derecho a partir de la teoría política. Entre los puntos importantes que vamos a ver es el origen y justificación del Estado, teorías y principios base. El problema filosófico y jurídico del origen del Estado, los fines filosóficos, políticos y valores del Estado, y el Estado y el hombre, cómo de alguna manera van teniendo relaciones y al mismo tiempo conflictos. Por último, el Estado como proveedor de valores, la justicia, la seguridad y el bien común. Bueno, vamos a continuar y damos inicio. ¿Qué es la política? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es la política? Bueno, si bien es cierto, la política entramos en muchas cuestiones con fines positivos, pero también vamos a cuestiones con fines que de alguna otra manera contraponen lo que es las teorías políticas como tal. Bueno, si hablamos y resumimos, dadas cuentas de todo lo que hemos visto que es la teoría política, vamos a mencionar como tal que es constitución, pero también es anarquismo. Es liberalismo, pero también es comunismo. Es minoría, pero también es mayoría. Es libertad, pero también es justicia. Es economía, pero también es poder. Es sociedad, pero también separación de poderes. Como ya lo hemos mencionado en otras clases, vamos a entender que las teorías como tal y la política que se concentra en todas esas organismos que conjuntamente realizan y hacen el Estado, pues de alguna otra forma vienen precisando los términos que nos llevan a un estado del bien común. Vamos a ver algunos puntos filosóficos, otros puntos completamente teóricos y algunos que otro punto relevante para que englobemos exactamente todas las cuestiones que nos pide ahorita en nuestro temario como tal. Vamos a iniciar diciendo y precisando la, la política puede verse desde el punto filosófico, claro que sí. La política o la buena política se debería de ver desde el punto filosófico como tal. Mas, sin embargo, la decadencia de la misma pues, nos hace tener otras posturas. ¿Por qué vamos a iniciar desde un paradigma filosófico? Bueno, porque si nos hemos dado cuenta, la política como tal, que es la forma de organizar un Estado, un gobierno con fines comunes propiamente dichos, puede que revele otras circunstancias. Si la política nos dice que también conlleva valores, entonces, al final de cuentas, ¿cuáles son los valores que yo puedo aplicar y cuáles son los valores que me determinan? Para que yo no me pierda en las cuestiones teórico-políticas, ¿qué puedo hacer o de dónde yo puedo aprender lo que es la teoría política? Bueno, desde el punto filosófico. Tú debes de aprenderlo siempre desde el punto filosófico, ya que la filosofía, en el término como tal del amor a la sabiduría, el amor al juicio, a la razón, a lo lógico, te hace de alguna manera que tú expreses eh, la política en un contexto para el bien del ser humano. Siempre debe de ser así. Más sin embargo, se anteponen y contradicen factores que tal vez no estemos de acuerdo. Más sin embargo,
por los usos y costumbres de otros países, de otras naciones, de otras culturas, tenemos que abordarlo desde puntos éticos meramente filosóficos para determinar tu postura y de alguna otra manera respetar. Bueno, vamos a ver un escrito de Bertolt Brecht de 1898. Escribe lo siguiente. Él determina la política desde una manera con dificultad, mas sin embargo la política que realiza este filósofo lo enfoca desde otro punto de vista del cual se da a conocer y es muy importante sus lecturas. Él nos comenta, el analfabeto político, el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas, dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe el imbécil que su ignorancia política nace la prostituta. El menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político, trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. Si observamos, chicos, este enfoque de Bertolt Brecht es bastante fuerte en sus postulados teóricos que representa para él el no saber hacer política. Más sin embargo, muchas veces, por la misma ignorancia del pueblo, haces político a quien no debería de estar gobernando como. Entren al link que aquí que les pongo para que sepan de la vida de Bertolt Brecht, este filósofo político que nos lleva a la estructura de la mano, cómo hacer un buen político. Es muy interesante, jóvenes. Ojalá se den un tiempo para leer sobre él, ya que nos da muchos postulados y cuestiones teóricas donde podemos decir de alguna otra manera que sus escritos de gran relevancia han sido hasta nuestros días completamente ciertos, como el escrito que aquí les presento. Si lo vemos de cuestiones éticos, la filosofía debe determinar al hombre como tal para que realice el bien común del Estado. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Pues no muchas veces se da así. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver que la rama de la filosofía que estudia cómo se organiza esta vida en sociedad, a la vez se plantea si los modos de organización social y las formas de gobierno que se han venido dando hasta ahora son los más adecuados. Esto es lo que llamamos filosofía política. Podemos tratar de reducir todos los problemas de los que se ocupa esta rama de la filosofía a dos preguntas. ¿Quién consigue qué? Primera pregunta. La segunda pregunta, ¿quién lo dice? La primera de las cuestiones tiene que ver con la distribución de los bienes materiales. ¿Quién consigue qué? Bienes materiales, derechos y libertades. ¿Qué derechos y qué libertades se deberían disfrutar en virtud de que debería la gente poseer propiedades, riqueza, dinero? Y todo esto nos hace entrarnos a otra pregunta importante, muy filosófica, que nos dice, ¿quién lo dice? ¿A partir de quién vamos a determinar el bien común a través de un bien material? Y si no es de un bien material, podemos decir que a través de derechos y obligaciones, o vamos a manifestar una tercera, la libertad.
¿qué es la libertad? Entonces, debemos de aplicar esta postura filosófica desde la razón más lógica a partir de un gobierno que tenga por lo menos una estructura filosófica. ¿Con qué sentido? Ya que el filósofo, en sus legados y posturas, va a darnos un gobierno de tal fuente filosófica que debemos de aprender. Vamos a ver algunos teóricos, algunos puntos de vista que hasta nuestros días no han cambiado, pero también hasta nuestros días nadie nos ha dicho o ha puesto una antítesis sobre sus postulados, ya que si bien es cierto, lo que nos han explicado, lo que nos han dicho, lo que nos han abordado, tiene relevancia hasta nuestros días. Vamos a ver, por ejemplo, a Thomas Hobbes y Sigmund Freud. ¿Qué nos decían? Ellos pensaban que no somos animales sociales, sino que nos agrupamos por interés para garantizar la supervivencia. Si vemos esa postura de estos grandes hombres que nos han aportado mucho a la economía, a la política, a la psicología, pues sí nos dejan un punto de vista muy interesante. No somos animales sociales, sino que nos agrupamos por interés. ¿Quién diría lo contrario, verdad? Ojalá ustedes lleguen a anteponer esa postura con el fin de que ustedes puedan decirlos de alguna que otra manera. Claro que somos seres sociales. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos la postura de Aristóteles o Erich Fromm. Ellos pensaban que el ser humano es por naturaleza incompleto y necesitamos a los demás para sobrevivir y vivir. ¡Wow! Si se dan cuenta también esta postura de Aristóteles y Erich Fromm, pues nos deja un legado muy interesante. O no somos sociales o estamos incompletos, por eso necesitamos a los demás. O necesitamos a los demás por un interés o necesitamos a los demás para sobrevivir. Fíjense qué postulados tan interesantes al final de cuentas, ¿estamos de acuerdo? Ya que si bien es cierto, los criterios que nos dejan tanto los que están en unos postulados que no somos sociales, como el criterio del postulado que nos dice somos tan incompletos que necesitamos a alguien más para sobrevivir. Qué interesante, jóvenes. Al final de cuentas, ustedes hagan sus propias deducciones y aporten además también su propia conclusión para definir, no, yo me quedo con Aristóteles por esto y esto, o no, yo me quedo con Thomas Hobbes y Sigmund Freud, ¿por qué? Si es cierto, si no hay un interés, entonces, ¿qué hay? Ok, vamos a ver qué es el convencionalismo de los sofistas. Bueno, se denomina sofistas a una serie de pensadores que se desarrollaron su actividad en Atenas del siglo V a.C. Pensadores. Mientras que las leyes de la naturaleza son universales, necesarias e inmutables, las leyes humanas que determinan lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto a nivel ético y político son particulares, contingentes y variables. Qué interesante postura nos hacen el convencionalismo de los sofistas, ¿estamos de acuerdo? Además, si las leyes son convencionales y arbitrarias, ¿qué es lo que nos obliga a cumplirlas? Ahí está el punto de hacer una buena estructura política, ¿no? Las leyes son convencionales y arbitrarias. ¿Qué quiere decir? Al mismo tiempo me ayudan, al mismo tiempo me sostienen, al mismo tiempo tenemos otras cuestiones que nos eh, conllevan a un bien común y al final de cuentas son arbitrarias. Podemos decir que utilizan la coercibilidad con la finalidad de qué? Bueno, de que yo obedezca, de que yo no imponga mi propio criterio,
sino que sea el político de acuerdo a sus alcances, ya sea como autoridad, que es lo que me va a obligar a cumplirla. Por otro lado, nos dicen también los sofistas que las leyes se presentan como el resultado de un acuerdo y tienen más o menos valor en función de la utilidad de las mismas para regular los asuntos públicos. Vamos a hablar de dos sofistas muy importantes que existieron en aquellos tiempos. Comenzaremos con Protágoras. Él se inclina a favor de un desarrollo legal basado en el diálogo y de acuerdo con el modelo democrático está a favor de un acuerdo alcanzado por la mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este filósofo sofista nos decía, el modelo que debe de existir para que tengas bien el Estado, para que manejes y regules y determines bien los postulados éticos, políticos de una organización, debe de ser un modelo democrático. Y este modelo democrático debe estar a favor y alcanzado con acuerdos comunes por la mayoría. Luego entonces otro sofista que es Antifonte nos decía, por el contrario, a favor de las leyes de la naturaleza o la physis. ¿Estamos de acuerdo? Pensamiento como tal, dando por sentado que las leyes humanas carecen de legitimidad, considera natural que se eludan y se quebranten. Esta postura de este sofista Antifonte es bastante enriquecedora. Veamos dos contextos por qué. El primero nos dice, las leyes deben de determinarlas por leyes de la naturaleza. Yo me pregunto, ¿qué es la ley de la naturaleza? Bueno, los sofistas decían que para regular un Estado y para hacer política debemos regirnos por leyes naturales. Como individuos, las mismas leyes naturales nos hacen caminar a favor de ellas. Más sin embargo, si las leyes te imponen y te obligan rigurosamente a seguirlas, va a pasar que la misma naturaleza del individuo, que es el punto y consideramos importante, este punto 2, es que las vamos a eludir y las vamos a quebrantar. Y se fijan, jóvenes, hoy en nuestros días, así es. Por eso las leyes de alguna otra manera, hablamos de términos jurídicos, se derogan, se quitan, ya no te sirven. ¿Estamos de acuerdo? Se eludan, se quitan, se quebrantan. ¿Por qué? Bueno, ciertamente tiene razón Protágoras, porque el hombre como tal, ajá, debe alcanzar leyes a favor de la mayoría. Entonces, Antífonte nos dice, las leyes deben de estar a favor de la naturaleza misma del individuo, a partir de la pis o la mente. Y otro muy importante, vemos a lo que es Calicles. Este sofista se enfrenta a los ideales democráticos de la igualdad o la justicia y defiende el derecho del más fuerte sobre más débil. Bueno, aquí ya nos encontramos en un punto bastante fuerte, jóvenes, en cuestiones y términos políticos, ya que si lo expresamos y vemos su magnitud de lo que nos dice Calicles, es bastante fuerte, ya que dice los ideales democráticos de la igualdad, ajá, o la justicia es a través del más fuerte sobre el débil. Bueno, estos tres legados que estamos viendo de los sofistas, ninguno se equivocó. Desde mi punto de vista, jóvenes, no sé el suyo, pero lo que nos aporta Calicles es muy importante, ya que si bien es cierto, sus palabras nos han hecho historia a través de los siglos, a través de todas las estructuras sociales y el funcionamiento de la teoría política
abordando también el derecho como tal. Ciertamente, dar poder te hace fuerte y ese poder, muchas veces lo utilizan o el Estado lo utiliza sobre el más débil. Si vemos la estructura de México, es triste, pero es la realidad, ¿no? El fuerte siempre está sobre el débil. Entonces, este legado o esta teoría que nos deja Calicles, pues sí es bastante fuerte como tal, porque hasta ahorita no he visto, en México, estamos hablando de nuestro país, no he visto una estructura que sea al contrario, ¿no? Que el débil sea escuchado, que el débil sea el que elija, que el débil sea el que escoja, que el débil sea el que apertura, la clase del Estado. En nuestro país, muy pocos, pero muy pocos, podríamos hablar nada más de 2, 3 presidentes, ha pasado eso. No más jóvenes. Es triste, pero esta postura que nos exponen es muy real. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Platón. Vamos a ver a Platón. ¿Qué nos dice Platón? Platón realiza una pirámide donde nos agrupa en filósofos y gobernantes. Recordemos que estos sofistas y filósofos nos dicen: todo gobernante debe de tener estudios de filosofía para que no se corrompa, ya que si tiene estudios de filosofía va a engrandecer la forma de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, jóvenes. Al ser humano que le falta filosofía, pues obviamente no va a tener un criterio como tal para dirigir bien al Estado, mucho menos tener la capacidad para ver al Estado de manera democrática, de manera soberana. ¿Y qué resulta de esto? Bueno, violación a nuestros derechos humanos como tal. Posteriormente dice que el Estado debe de tener guerreros. Esos guerreros son los que deben de mediar y cuidar la naturaleza misma entre la política y el Estado. Y al final la mano fuerte, la mano que debe de hacer y de elevar la economía de un Estado, que son los artesanos y labradores. La postura de Platón vincula una virtud a cada una de estas clases. Nos dice la templanza para los trabajadores, el valor para los guardianes y la sabiduría para el gobernante. Fíjense qué palabras tan importantes y filosóficas nos aporta exactamente Platón. Luego entonces nos dice que el estado ideal sería aquel en el que se rige por la armonía y el beneficio compartido entre los distintos grupos sociales y no por los intereses propios. La armonía o la justicia serían cuando cada miembro del Estado debería ocupar el papel que le corresponde. Bueno, yo me preguntaría, ¿de qué armonía hoy por hoy podemos hablar en México, no? ¿Qué papel tendría la armonía como tal? Si hay un deterioro en todas las estructuras como tal del Estado. Mas, sin embargo, podemos ver y enalzar un punto importante, jóvenes. Yo siempre he dicho que la armonía la encuentras y la justicia en la educación, en la manera que de alguna otra manera tienes educación, vas a poder realizar los principios aplicables a las normas para regular el Estado. Entonces, desde mi punto, sí, claro que Platón tenía mucha razón, ¿no? El estado ideal es el que se ejerce por los beneficios compartidos, ¿ok? Y cada quien tomar el papel que le corresponde. ¿Qué quiere decir? El artesano y labrador, al final de cuentas, debe de vivir en armonía. Y para que también viva en armonía, pues obviamente el gobernante debe de ser justo como tal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en este punto podemos ver lo siguiente.
También hemos convenido en que, una vez designados los gobernantes, hay que asentar a los guerreros en casas del género que hemos dicho, que serán comunes y en las que nadie tendrá nada propio. Además de la habitación, recordarás lo que dispusimos sobre la clase de bienes que poseerán. Sí, dijo, recuerdo que nos pareció necesario que ninguno de ellos fuese propietario de nada, que es lo contrario de lo que sucede actualmente con los demás, y que considerándose como atletas destinados a combatir y vigilar por el bien público, debían proveer a su seguridad y a las de sus ciudadanos y recibir de los demás en retribución de sus servicios lo que necesitaran cada año para su manutención. Bueno, aquí hay una postura de Platón donde nos dice y nos regula claramente, cada quien dale lo que debe de necesitar para que el pueblo sea armonioso. Quizá en su trayectoria de estos sofistas, no puedo negar que no hayan visto más allá del mundo y su naturaleza. Jamás. Su filosofía era tan extraordinaria que hasta nuestros días seguimos estudiándola. Mas, sin embargo, a lo mejor ellos vieron ese estado en su teoría aplicada de armonía y la justicia, que se olvidaron del contexto, la falta completamente de valores que tiene un político que nos llega y nos conlleva a la destrucción. Si bien es cierto, enfrentamos nuestra propia naturaleza y somos violentos por naturaleza, ciertamente ocupas un estado y te dan poder, puede ser que lo utilices para bien o puede ser que lo utilices para mal. En tanto vemos estas cuestiones en una filosofía política de las colonias, que unas surgen y son más fuertes que otras, pues no existirían los países subdesarrollados ni en pro del desarrollo. Todos estaríamos iguales. Mas, sin embargo, claro está que las potencias exprimen de alguna otra manera al más débil, que no aplica ese contexto la naturaleza y que muchos de los países han sido olvidados, denigrados, consumados a tal magnitud que obviamente no encuentran ni la armonía ni mucho menos la justicia por Dios. Vean qué interesantes posturas que nos da también Platón. Por otro lado, vamos a ver la sociabilidad a pesar de todo. ¿Qué sería de nosotros sin los demás? Les dejo un video para que lo vean en su momento y aporten sus propias conclusiones. ¿Qué sería, verdad, de nosotros sin los demás? Bueno, sociabilidad humana según Aristóteles. El filósofo griego Aristóteles, en el año 384 al 322 a.C., definió al ser humano como son político, más exactamente como no, esto es como un animal político, pues para él las personas nos expresamos y desarrollamos más plena y propiamente en el contexto de la ciudad-estado griega. La polis, palabra de la que deriva precisamente política. Ahí estamos viendo las palabras griegas de aquellos entonces. Luego entonces, la polis es, por lo tanto, nuestro hábitat natural, en tanto que animales políticos, el lugar donde nos relacionamos y donde colaboramos para establecer leyes y crear instituciones justas. Entonces, si los humanos somos esencialmente políticos, la vida sin política es imposible. Aquí claramente Aristóteles nos dice, el hombre es un animal político completamente. En este contexto, para desarrollarnos como tal, debemos de, uno, relacionarnos sí o sí.
y tenemos que colaborar para crear instituciones justas. Y si bien es cierto, en nuestros días así debe de ser de alguna otra manera la forma de un ser político. Debemos de relacionarnos, aportar política, porque si aportamos política, aportamos decisiones, porque si aportamos decisiones, tendríamos o deberíamos de tener el mejor político como gobernante, más sin embargo, muchas veces el no permitirnos colaborar en la política, pues la misma política cae y nos vamos al deterioro, a lo que Aristóteles llamaba injusto. ¿Estamos de acuerdo? Luego entonces, si somos para Aristóteles un animal político, tenemos dos aspectos importantísimos para llegar a uno. El primero es que el animal político hace política y se relaciona, su misma naturaleza si lo dice. Una vez que se relaciona, tenemos que colaborar, su misma naturaleza del hombre, así nos dice. ¿Para qué? ¿Para qué relacionarnos y colaborar? Bueno, para establecer leyes y crear instituciones justas. ¿Estamos de acuerdo? Para crear instituciones justas. Entonces, si los humanos somos esencialmente políticos, ciertamente, como bien lo decía Aristóteles, la vida sin política es completamente imposible. Otra aportación importantísima nos las da Maquiavelo. Él parte de una visión negativa de la naturaleza humana, en la que prima la competición y la pugna por el poder, y según la cual, y a fin de conseguir sus objetivos, el ser humano es capaz de cualquier acción, aunque ello conlleve infligir daño o destruir al otro. Maquiavelo es un autor que podemos situar dentro del realismo político, un modelo que postula el principio de que los estados se conducen por el principio del interés nacional, por el principio de interés nacional. Si bien es cierto, claramente Maquiavelo nos aporta, el ser humano tiene la capacidad de competir y pugnar por el poder. ¿A través de eso qué hay? Bueno, un principio de interés nacional. Luego entonces nos aporta, ocasionalmente pueden provocarse tensiones entre la moral y la política. En estos casos se da prioridad al éxito político, ¿ok? Y a las decisiones tomadas. Bueno, aquí vemos claramente que Maquiavelo, en sus aportaciones, nos deja mucho que decir sobre su interés nacional, ya que nos dice que todo político debe de tener una estructura realista, conseguir sus objetivos. Y no importa, fíjense qué triste, y no importa cualquier acción que determine para llegar a esa finalidad sin importarte destruir o hacer daño al otro. Wow. Y estamos hablando, jóvenes, en épocas o en siglos que subyacen a la época del Renacimiento. Esta postura desde hace siglos nos deja de alguna otra manera helados, jóvenes, porque si bien es cierto, Maquiavelo en sus obras tan extraordinarias que nos aporta, nos dice claramente, el ser humano por conseguir sus intereses no le importa destruir o hacer daño al otro. ¿Y saben qué es lo más importante de la postura de Maquiavelo? Que Maquiavelo, al final de cuentas, nos dice que el gobernante sí debe de tener esas posturas, porque si no, no determinas tu situación de poder y el otro te acaba. Esto quiere decir que debe de imperar, según Maquiavelo, el principio de interés nacional. Es la base y la prioridad
que te va a llevar a ti político o políticos al éxito y debes de tomar decisiones. No importa destruir algo. Bueno, si vemos ya este contexto, ya nos deja más una estructura mucho más fría, Maquiavelo, porque su aportación, si bien es cierto, determina una cuestión ideológica del gobernante hacia otros fines, otras posturas de otros estados. Eso quiere decir, bueno, protege a tu estado, protege a tu nación, evalúala, cae en el realismo como tal. Mas, sin embargo, el enemigo, no debe de estar sobre tus intereses nacionales. Las posturas de Maquiavelo son bastante fuertes, no complicadas, pero entenderlas, híjole, sí nos deja una estructura y finalidades que, si bien es cierto al llegar a ser un gobernante y tener ese poder, él te estructura perfectamente cómo debes utilizar. Ojalá también se den un tiempo para leer las tesis de Maquiavelo, muy, muy importantes, ¿ok? Aquí les dejo una lectura para que ustedes también la puedan seguir y vean lo que determinan según estas políticas de este teórico como tal. Bueno, vamos a ver las teorías contractualistas. Vamos a determinar que tenemos las posturas de Thomas Hobbes, de John Locke, de Rousseau y John Stuart Mill. Bueno, vamos a ver la teoría de Thomas Hobbes. Nos dice esta teoría como tal que para Thomas Hobbes hay guerra de todos contra todos. Luego nos dice, él nos aporta el contrato social como tal, porque si no hay un contrato social, según Thomas Hobbes, el Estado corrompe, el Estado te corrompe, el ser humano se corrompe, somos fáciles de corrompernos, por tal motivo, para estar en una postura del bien común, basémonos en contratos sociales como tal. Bueno, posteriormente nos dice que le damos nuestros derechos a una persona. Y si bien es cierto, jóvenes, ¿a quién le damos nuestros derechos? Pues al gobierno, a quien tiene el poder. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera la naturaleza misma del que tiene poder va a estar influenciándonos a nosotros, ¿estamos de acuerdo? Por tal motivo, para que tengamos otras cualidades y otra postura del gobernante hacia el gobernado, vuelvo a la misma, como lo decían los filósofos anteriores, entre ellos Platón, debes de tener sabiduría, debes de ser más filósofo que el gobernante. Así es la única manera que puedes cambiar el contexto teórico, político, económico del Estado. Y también nos dice que nos aporta un Estado autoritario, ¿ok? Es esta parte donde el Estado tiene todo el poder y ese poder como tal va a generar un Estado autoritario, ¿ok? Donde tiene obviamente el control sobre. Bueno, aquí tenemos el contractualismo según Thomas Hobbes. Hobbes, filósofo británico del siglo XVI, tuvo su vida y obra marcada por las guerras civiles inglesas. Como tal, tenía una visión muy negativa del ser humano. Para el autor, el hombre en el estado de naturaleza es egoísta, independiente y cruel. Vive en el llamado estado de guerra, caracterizado por la multitud de conflictos entre sus semejantes. El hombre toma conciencia de esta situación
y se une en una sociedad a través del contrato social para buscar seguridad. Es decir, se renuncia a la libertad en favor de la paz. Para Hobbes, el hombre cede su libertad a un soberano que se construye como figura suprema y que reprime a los violadores del pacto. Esta figura es el Estado cuyo poder ha de ser absoluto. El contractualismo, según Locke, también desarrolló su vida y obra durante el siglo XVII y es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la historia. Aquí, John Locke afirmaba que el estado de la naturaleza del hombre es el que podíamos ver la verdadera esencia del hombre. Él aplicaba la igualdad, la libertad y racionalidad, y al contrario de Thomas Hobbes, no compartía esa guerra constante entre iguales, sino que había cierta cooperación con el fin de preservar los derechos del estado natural, cuáles son la vida, la libertad, la propiedad. El hombre renuncia a su plena libertad a través del contrato social, pero, a diferencia de Hobbes, no otorga al Estado poderes absolutos, sino que éste ha de limitarse a defender los derechos y libertades de los individuos. Es por ello por lo que se desarrolló la división de poderes. ¿Qué quiere decir? Bueno, John Locke nos aporta, no olvidemos, la división de poderes, como aquí nos menciona exactamente esta apartado. En cambio, Thomas Hobbes dice, no, el hombre por naturaleza es cruel, somos malos por naturaleza. Ajá, vamos a ceder nuestro poder a un soberano. Pero para que todo esté en paz, su teoría política es realizar un contrato social. No lo olviden. Pero ¿qué nos dice exactamente John Locke? John Locke nos dice, no, vámonos por la misma naturaleza del individuo. ¿Cuál es la naturaleza del individuo como tal? No lo olvides, libertad, igualdad y racionalidad, propiedad, la vida como tal. Entonces ahí para defender tu causa debemos considerar una división de los poderes. Bien, entonces la aportación de John Locke es libertad y propiedad entre individuos y luego al Estado, renunciando a la fuerza. ¿Qué quiere decir? John Locke aplica la democracia representativa. Y si bien es cierto, nuestro país es una democracia representativa. ¿Qué nos aporta Rousseau? Bueno, estas teorías que defienden la necesidad del Estado nos dice Rousseau, el hombre o los hombres somos iguales, libres y buenos, pero hay una dificultad para satisfacer las necesidades. Luego entonces su aportación nos dice, nos asociamos al servicio de la voluntad general. Esto quiere decir que debemos de hacer una democracia directa. Y por último estamos viendo a John Stuart Mill, que nos aporta. Él nos maneja que el Estado es un mal, pero un mal necesario. Es un mal porque dicta órdenes y prohíbe determinadas acciones. Un Estado solo debe organizar la sociedad, no inmiscuirse en el ámbito individual de las personas. Solo debe inmiscuirse en el ámbito individual para evitar que una persona haga daño a otra. Bueno, vamos a ver entonces las aportaciones más ampliamente de estos dos teóricos. Bueno, Rousseau. Rousseau desarrolló su obra en el siglo posterior y es considerado el inspirador de la Revolución Francesa. Fue el autor que más profundamente desarrolló el contractualismo y el contrato social. Lo hizo a lo largo de 4 libros. La teoría contractual de Rousseau es la que más difiere de sus precedores. Para el filósofo no había existido tal estado de naturaleza, pero en ese hipotético es necesario que se pueda observar su verdadera esencia. El hombre es bueno, libre e igual por naturaleza,
Es cuando se conforma la sociedad, cuando se vuelve un ser malvado. Fíjense qué interesante. Cuando nos dice exactamente este teórico Rousseau que el hombre es bueno por naturaleza, pero cuando nos vivimos en sociedad, nos hacemos malvados. ¿Será cierto? Si era feliz y bueno en la naturaleza y malo en sociedad, ¿por qué se unió? Por la escasez de recursos motivada por los desastres naturales y el crecimiento demográfico. Bueno, si bien es cierto, Rousseau nos aporta exactamente a lo mejor el punto de por qué tuvimos que reunirnos o unirnos. Al final de cuentas nos dice, hubo desastres naturales. Y si lo vemos en los desastres naturales, por nuestra misma esencia humana, ciertamente nos reunimos jóvenes y tratamos de ayudar, de ser empáticos, de ser éticos. Lo traemos en la naturaleza. Otras veces el crecimiento demográfico, pues tenemos que ver qué nos corresponde realizar a cada parte de los ciudadanos con el fin de tener, vamos, impuestos para solucionar las cuestiones de un Estado. Entonces, este Rousseau sí nos aporta también una teoría que nos hace pensar en esta filosofía tan profunda, donde ciertamente la esencia que tenemos es que somos buenos. Y en la misma naturaleza también somos igualitarios, la podemos repartir. Pero cuando llega la escasez, eso es motivo para que nos juntemos y muchas veces el enfoque de ser malvado. Sí es una postura bastante fuerte, ¿no? Por otro lado, nos hace mención, el Estado resultante ha de estar orientado por la voluntad del pueblo. La soberanía popular es el valor supremo y debe imponerse sobre los intereses particulares. ¿Le suena esto? Pues sí, los insurgentes en su momento aquí en México jóvenes tomaron estos postulados de Rousseau y nos dejaron su legado, donde el Estado está orientado por la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo es la soberanía popular, es el valor supremo, estamos de acuerdo, y debe imponerse sobre los intereses particulares. No nos perdamos aquí, porque aquí tenemos claramente la postura que en su momento, el paso de la historia de nuestros antecedentes para realizar una constitución, también nos determinamos de este filósofo tan importante que es el enfoque de Rousseau. Y la aportación exactamente de Stuart Mill, John Stuart Mill. Fíjense qué interesante postura. Brevemente nos dice, él es el padre del liberalismo político. ¿Qué propone? ¿Qué aporta? Bueno, propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas, promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo. Constituye la corriente en la que se fundamenta tanto el Estado de Derecho como la democracia representativa y la división de poderes. Este, eh, Stuart Mill nos deja un legado muy importante porque nos aporta claramente que todos debemos de alguna u otra manera tener libertad y tolerancia para relacionarnos. Y esa libertad y tolerancia va a ser una postura gradual en cuanto a la economía, ¿ok? Por eso ya dice, a ver, yo me opongo totalmente al conservadurismo. El conservadurismo te va a llevar, según esta postura, a un fracaso. Por eso debes de retomar el liberalismo como tal, que es lo que te va a hacer y crear una política económica muy elevada a tus necesidades y al del Estado. Si bien es cierto, pues sí, John Stuart Mill no se equivocó. Bueno, por otro lado, ¿qué tenemos aquí?
En breve vamos a decir que Thomas Duff, el filósofo, que estaba muy preocupado por la guerra civil, ¿qué nos aporta? Creyó que su país estaba cayendo en estado de naturaleza. En su obra Leviatán, publicada en 1651, donde describió lo desagradable que ello sería con la intención de convencer a sus lectores de las ventajas de tener un gobierno. Aquí les dejo un poco de lo que es la parte 2 de Leviatán, que es muy interesante. Igual un video, si es que quieren de alguna otra manera tener esa aportación de Thomas Hobbes. Para Hobbes no hay nada peor que una vida sin protección del Estado, por lo que es crucial que exista un gobierno fuerte que impida que caigamos en una guerra de todos contra todos. Pero, ¿por qué creyó Hobbes esto? La esencia de la concepción de Hobbes es que en ausencia de un gobierno, la naturaleza humana nos conducirá indefectiblemente a una situación de extremo conflicto. Y como esa naturaleza humana de la que habla el filósofo, los seres humanos buscamos constantemente la felicidad. La búsqueda de una felicidad segura es lo que nos acaba conduciendo a la guerra. Para alcanzar nuestra felicidad, todos deseamos poder. El poder de un hombre lo constituyen los medios que tiene a la mano para para obtener un bien futuro que se le aparenta como poder. Si bien es cierto, wow, nos aporta Thomas Hobbes que el Estado debe de protegernos, ya que si no nos protege, caemos en la guerra de todos contra todos. ¿Ok? Y si lo vemos de alguna otra manera, sí es cierto. ¿Ok? Si no tenemos esa estructura del Estado, vamos a caer en un extremo conflicto. ¿Ok? Ya que desgraciadamente creemos que la felicidad jóvenes lo es todo y no es así. La felicidad es parte de la esencia del ser humano. ¿Ok? Pero tenemos la estructura que debemos de ser felices, que debemos de tener poder, que debemos de tener dinero. Pero ciertamente lo que nos aporta Thomas Hobbes es que si no alimentas el ser, entonces, ¿qué determina al ser? ¿Estamos de acuerdo? Va a ser un ser vacío. Entonces, ¿qué determina la búsqueda de la felicidad? ¿A qué te conduce? Pues a un fracaso rotundo. Por tal motivo, si bien es cierto, esta teoría que nos plantea Thomas Hobbes, ciertamente debemos de tener protección del Estado. John Locke, ¿qué nos dice John Locke? ¿Qué nos aporta? Bueno, mientras que Hobbes identifica el estado de naturaleza con un estado de guerra, el filósofo John Locke señala que esto se trata de un error. Para él sería posible, en general, vivir una vida aceptable en ausencia de gobierno. Para él sería posible, en general, vivir una vida aceptable en ausencia de gobierno. ¿Qué quiere decir? No necesitas al gobierno para tener orden. Eso es muy interesante, claro que sí, porque nuestra postura que nos da John Locke nos hace saber entonces qué necesitamos. Si bien es cierto, nos dice, el intento de administrar justicia, incluso entre los que están dispuestos a respetar la ley, constituye en sí mismo una poderosa fuente de disputa. Para Locke, este es el principal inconveniente del estado de naturaleza. Parece que estos problemas unidos a una más que probable escasez futura de recursos hacen que el estado de naturaleza pueda volverse insoportable y surge el imperativo de establecer un gobierno civil. Bueno, esta postura que nos deja exactamente John Locke nos va encaminando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿Cuál es el inconveniente del estado de naturaleza? Pues que al final de cuentas, si tenemos un estado donde haya escasez política y esa escasez
política nos hace tener una escasez futura de recursos, pues obviamente vamos a, a determinar que el gobierno como tal y sus facultades va a ser igual a un gobierno civil, ¿ok? Y obviamente va a tener o vamos a tener muchas dificultades para el progreso de la humanidad. Entonces, si bien es cierto, la aportación de John Locke nos hace ver claramente el deterioro, porque al final de cuentas nos dice, si haces intentos por administrar justicia, créeme lo que te va a salir mal, ¿eh? O haces justicia o vas a entrar en disputas. Y ahí, de alguna otra manera, ¿qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que vas a subsistir. ¿Y tu legado qué va a pasar? Pues se va a acabar. Bueno, por otro lado, Rousseau no tiene duda que si pusiéramos a unos ciudadanos modernos moldeados y corrompidos por la sociedad en un estado de naturaleza, estos se comportarían exactamente como Hobbes había explicado. Pero tanto Hobbes como Locke lo que habían hecho había sido proyectar las cualidades del hombre social en el hombre salvaje, es decir, habían presentado rasgos socializados como si fueran rasgos naturales, pero el hombre salvaje, según Rousseau, se mueve por autopreservación y piedad y generalmente trata de evitar el daño a otros. ¿Ok? Bueno, entonces de alguna otra manera nos dice nos aporta este filósofo como tal, que Hobbes y Locke, si bien es cierto, nada más habían enfrentado las cualidades del hombre, mas sin embargo, ¿ok? El hombre también, en su conjunto, por defender su misma naturaleza, ¿ok? Trata de evitar el daño a otros. Ahí les dejo otros párrafos de lo que es el Leviatán para que lo puedan leer y se dan cuenta de la importancia que nos da este escrito como tal. Ahora vemos otra teoría política muy importante, la de Kant, la paz perpetua. Kant propuso en una estructura política mundial que favoreciera la paz. La aportación de Kant amplía la idea del acuerdo a las relaciones entre los estados, proponiendo que los estados abandonen el derecho a la guerra mediante la creación de un estado universal con jurisdicción sobre los estados particulares. Se trataría de una propuesta que, sin ser necesariamente factible, tiene una aplicación futura asegurada. Debería guiar a los estados a fin de lograr una progresiva recuperación de las situaciones de guerra. Bueno, si vemos claramente en nuestros días, pues Kant no se equivocó. ¿Aportó demasiado? Claro que sí. Si bien es cierto, el mundo está dividido, ¿no? Tenemos socialismo, capitalismo, anarquismo, fascismo, pero entre ellos buscan la paz. Más sin embargo, cuando se trata de tener una competitividad entre estos tipos de política, encontramos el caos, joven. Y es cuando dice claramente Kant, así ya no funciona. En el caos no funcionan las vertientes políticas, mucho menos su aplicación al Estado. Así que para mantener una estructura confiable, una estructura de derecho, debes de hacer una política mundial que favorezca la paz. Y luego entonces, si hablamos ahorita de la situación del mundo, pues en estos momentos sabemos que hay conflictos en, en el otro lado del mundo, ¿no? Conflictos que ni siquiera tenemos un gramo de participación para poder decir, esas personas inocentes merecen la paz, esas personas inocentes merecen vivir, merecen sus ideales. Más sin embargo, en esta postura no ha alcanzado ese sistema político, jurídico, económico, la paz. Eso quiere decir que los intereses políticos
Pues sí, corresponden a la teoría de Thomas Hobbes, no se equivoca, ¿no? El hombre es por naturaleza una persona violenta, poco confiable, ¿no? Y encontramos al ser de guerra en nuestra propia naturaleza. Encontramos otra estructura muy importante, que es el capitalismo. ¿Estamos de acuerdo? En esta postura capitalista nos dejan el teórico llamado Adam Smith. Este se considera uno de los padres teóricos del capitalismo. Su idea es que el Estado debe asegurar el crecimiento limitado que da lugar a la prosperidad de las naciones gracias a la libertad del mercado, el cual se regula solo gracias a la ley de la oferta y la demanda. Wow, estamos hablando claramente que la postura de Adam Smith, que es capitalista 100%, está evaluada, ¿ok?, en la ley de la oferta y la demanda. Él defiende la no intervención del Estado en la economía, ya que éste se regula solo gracias a la mano invisible. Nos expone que el egoísmo individual e interés propio debe de aportarse en la no intervención. Por otro lado, nos impone la ley de la oferta y la demanda. Luego entonces también nos dice que la división y mecanización de la producción debe de basarse en cuestiones meramente pues capitalistas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí les dejo igual un video para que se den un tiempo y lo puedan ver, para que vean qué nos aporta exactamente todas las cuestiones que nos dejó Adam Smith. Y les dejo una infografía para que ustedes puedan observarla de fondo y detenidamente y puedan ver cómo surge el capitalismo que llevamos hasta nuestros días. No olvidando que nuestro país, jóvenes, pues es capitalista completamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, características del capitalismo. El tipo de propiedad de los medios, en su mayor parte privada, eso denota lo que es el capitalismo. Propiedad privada. Las personas son legalmente poseedoras de su fuerza de trabajo y libres de venderla o retenerla a otros. La producción está generalmente orientada hacia la obtención de beneficios que, para satisfacer las necesidades humanas, pues nos regula esa satisfacción de las mismas necesidades. Dice entonces que los mercados desempeñan un papel importante en la asignación de insumos a la producción de productos básicos. Y esa cuestión nos da la dirección de la inversión. Luego entonces, ¿qué nos da como tal el capitalismo? Bueno, un sistema económico en el que los individuos y empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios. El capitalismo como sistema económico no apareció hasta el siglo XVIII en Europa. Este capitalismo defiende el sistema de precios y el libre mercado. Exportación, importación, inversión. Eres libre de tu trabajo y eres libre de hacerte rico y eres libre de vender tus propiedades o retener. Para unos, esa estructura es la funcional completamente. Para otros, obviamente, no es la funcional. Mas, sin embargo, nosotros somos y nos determinamos como un país capitalista. Ahora bien, ¿qué nos dice sobre las cuestiones de este marxismo? Aquí vamos a adentrarnos que el marxismo es el motor de la historia, es la lucha de clases, la explotación, también se llama, encontramos en este contexto la plusvalía, la estructura económica, las contradicciones internas y la alienación. Igual que en la religión, el hombre es dominio por el producto de su propia
cabeza. En la producción capitalista lo es por el producto de su propia mano. Fíjense qué situaciones tan interesantes y a la vez complicadas y a la vez tan diferentes. ¿Ok? Simple y sencillamente nos dice claramente. En el marxismo el hombre es dominado por el producto de su propia cabeza. En el capitalismo el hombre es dominado en la producción de su propia mano de obra. ¿Estamos de acuerdo? Igual, a final de cuentas es muy interesante. Y para que extiendan el conocimiento, igual les dejo y les aporto aquí otro video para que en su momento lo puedan ver y amplíen sus conocimientos. Tenemos entonces que el marxismo se da en el siglo XIX. Este defiende al ser humano como un homo faber. ¿Qué quiere decir esto? Como un trabajador. Con su trabajo transforma la naturaleza, lo que lo convierte en un ser social a la vez histórico, consistiendo la historia humana en un sucesivo progreso en su capacidad productiva. En el modelo de producción capitalista, los medios de producción se encuentran en manos privadas. Entonces, el modelo de producción socialista, los medios de producción se encuentran en manos del Estado, mas sin embargo el Estado te provee, te da, te ayuda como tal. Luego entonces nos dice que el trabajo alienado no humaniza, sino cosifica al trabajador. ¿Ok? Bueno, hemos visto y abordado todas las cuestiones y todas las aportaciones de la teoría política que nos llevan por misma naturaleza a la realización de un buen Estado, de un buen gobernante. Si sacáramos conclusiones, jóvenes, tenemos que aportar y decir claramente que el gobierno está completamente obligado a llevar una estructura hacia el bien común. No importa, que así lo vamos a ver o así lo queremos ver, no importa la forma de política que hagas, no importa la teoría política que lleves o que se encuentre formado tu Estado, sino lo que importa es su aplicación, cómo la aplicas, cómo te humanizas, cómo haces historia, cómo dejas legados, cómo te preocupas por la humanidad como tal. En ese contexto damos como resultado que de alguna otra manera la ética nos debe llevar completamente a una estructura meramente de derecho, ya que sin derecho como tal, ¿qué pasa? Pues el mismo hombre se desequilibra, el mismo hombre ya encuentra su naturaleza en caos. Entonces, si vemos todas estas teorías, hipotéticamente hablando, claro que todos los países del mundo retomaron estas conclusiones y adaptaron diferentes posturas, ya sea unos capitalistas, ya sea otros socialistas, ya sea otros posturas conservaduristas, otras posturas liberalistas, pero todas lleven y deben de llevar a un proceso y un modelo del bien común. Eso se trata la teoría política, aplicar esa estructura que te lleve a un modelo de organización donde tu gobierno sepas darle seguimiento, estructura a esa institución llamada Estado común. Entonces continuamos con el materialismo marxista. Nos dice que el materialismo marxista consiste en la afirmación de que la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes que tienen que satisfacer las necesidades elementales humanas son la raíz de que los hombres tengan y desarrollen esta o aquella mentalidad y elaboren estas o aquellas leyes y se dé este o aquel modo de gobernar la sociedad. El materialismo histórico significa, por tanto,
que lo que condiciona la historia humana no es el espíritu, como afirmaba Hegel, sino las relaciones económicas de producción. Aquí encontramos claramente la postura de Marx, que nos dice, como tal debemos crear el materialismo histórico que nos aporta eh, todo lo que es los medios económicos de producción. Eso es la verdadera teoría política que crea un Estado. No es el espíritu, no, es exactamente las relaciones económicas de producción lo que crean un Estado como tal emergente. Y si bien es cierto, jóvenes, pues estas posturas de Marx no se equivocó porque las tiene completamente algunos países, entre ellos China, ¿no? Y estamos viendo que China se ha superado de una manera que si bien es cierto, su punto es el medio de producción. Y de ahí se ha desbordado hasta ocupar también los, los lugares más importantes del mundo como potencia. Nos dice y nos aporta sobre la explotación de la plusvalía. ¿Ok? Nos dice que el valor total de la mercancía al final es lo que le va a dar el precio a los productos y la plusvalía de tu moneda como tal. Aquí nos aporta que el valor de los materiales y de las máquinas es significante para el ejercicio de tu economía, así como también el valor creado por la fuerza de tu trabajo, el valor de los materiales y de las máquinas, que nos va a dar la plusvalía como tal de todo lo que tú puedas aportar económicamente. ¿Qué es la alineación para Marx? Bueno, él nos aporta que la propiedad privada aliena al hombre de sí porque lo transforma, define medio, de persona en instrumento de un proceso impersonal que lo esclaviza sin consideración a sus necesidades ni a sus exigencias. El trabajador no recoge el valor de lo que produce, es decir, la plusvalía, y esta explotación lo priva de sus herramientas artesanales. Por causa de esta división de trabajo, ignora lo que está produciendo y eso significa que está alineado. Es triste, mas sin embargo en los países capitalistas jóvenes así es y así se ha dado. Desgraciadamente te alinean de tal magnitud que no nos dejan otra salida más que estar trabajando para vivir, u otros trabajando y trabajando para sobrevivir. Sí, ciertamente eso le llamó Marx alineación. Y al final las personas no pueden desarrollarse, se convierten en otra mercancía más, ya que dedican toda su vida al trabajo para solo cubrir sus necesidades animales, como son comer, dormir, vestirse. Es difícil, más sin embargo las posturas que nos da este Marx, pues sí nos dejan en relevancia de alguna otra manera e incomodidad como tal. Nos dice que la contradicción fundamental de Marx, el trabajo crea al hombre, el trabajo esclaviza al hombre. Ambas cosas se hicieron verdad. Las máquinas dejan libre tanto tiempo que todos los hombres podrían estar liberados del trabajo si no se hubiera convertido todo en trabajo. Ciertamente, esta postura que nos aporta la alineación de Marx, pues sí nos deja claramente que el hombre es una máquina que solo es empleado para sobrevivir y olvidas exactamente vivir. En cuanto a la explotación y plusvalía, nos aporta que la plusvalía, también conocida como plusvalor, apareció definido por Marx en su obra El Capital y es básicamente el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto del cual se hace propietario el empresario, originando así la esencia de la explotación y acumulación capitalista. Wow. Pues si bien es cierto la postura que tiene sobre la explotación y la plusvalía, Marx, pues sí, básicamente es tú estás trabaja y pues desgraciadamente esa explotación no cubre tus necesidades, más sin embargo, el explotador, que al final de cuentas es el patrón, pues sí empieza a acumular sobre tu explotación
la riqueza como tal, ¿no? ¿Y qué sigue de ahí? Pues una obra, este, un salario mal pagado como tal, ¿no? Posteriormente tenemos otra postura muy importante que es el estado de bienestar. Nos dice que los creadores del estado de bienestar reconocieron el diagnóstico de los marxistas. En el capitalismo, la acumulación de riqueza por los propietarios implica el empobrecimiento de los no propietarios, pero el estado de bienestar en confrontación con el diagnóstico de los marxistas no se proponía eliminar las causas de este fenómeno tan negativo que hacía impopular al capitalismo, sino solo los efectos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que únicamente aspiraba a atenuar los conflictos que se derivan de tales diferencias. En otras palabras, el gran instrumento de esta autorreforma del sistema capitalista es el sistema fiscal, que atiende a la subvención de las actividades del ensayo y sobre todo a una redistribución menos discriminatoria de la riqueza producida. Bueno, si bien es cierto, estas aportaciones que nos deja Keynes, es sin lugar a duda el estado de bienestar, ¿no? No todo los impuestos debe de generarse para cubrir necesidades del Estado, sino también debe de generarse para darles bienestar a los este, obreros, darle bienestar a los jóvenes, darle bienestar a los adultos mayores. El ejemplo de que lo tenemos claro es aquí en nuestro país, ¿no? Que de alguna otra manera, pues, aportan, el Estado aporta con pensiones de distintas formas y pues nos ayuda a regular la, la economía como tal del país, ¿no? Sobre todo una redistribución de la riqueza producida como tal que nos deja todos nuestros impuestos. Bueno, por otra parte, vamos exactamente a ver, ya considerando el- las cuestiones éticas de lo que es el concepto de Estado, ¿no? Y cómo se aplican y qué es el Estado. Bueno, nos dice el Estado, ok, tiene un poder territorial, claro está, es soberano y mantiene el orden, o debe de mantener el orden. Bueno, los estados poseen o dicen poseer el poder político. Para Max Weber, de 1864 a 1920, lo enunció así. Los estados tienen el monopolio de la violencia legítima. Es un estado cualquiera, se considera que la violencia o coerción es algo que concierne exclusivamente al Estado, bien directamente mediante sus agentes, la policía y los juzgados, bien indirectamente mediante las autorizaciones para comportarse violentamente y otorgar en determinadas circunstancias aplicando la ley. Concedemos al Estado el monopolio de la violencia legítima porque el Estado acepta o debe aceptar la responsabilidad de proteger a todas las personas que vivimos en el interior de sus este, estados contra cualquier tipo de violencia legítima. Bueno, si bien es cierto, claro que de alguna otra manera, ciertamente el Estado debe cubrir nuestras necesidades, pero para cubrirlas nosotros pues cedemos libertad. Y esa libertad, el Estado como tal, la aplica muchas veces en forma arbitraria u otras en forma de coerción. La necesidad y origen del Estado. Estado no necesario. ¿Qué nos dice? Bueno, encontramos el anarquismo. El Estado es un instrumento de los poderosos para oprimir al pueblo. El Estado necesario. Encontramos que monopoliza la violencia y promueve el bien común. Wow, si entendemos esto, eh, al fin de cuentas en ambos, porque el pueblo es un instrumento, ajá, para oprimir al mismo pueblo, jóvenes, de alguna u otra manera. No hay ni en duda. Bueno, nos afirma el anarquista ruso Fyodor Kropotkin
Sostuvo que todas las especies animales, incluidas la humana, progresan mediante el apoyo mutuo, ofreciendo tal concepción como alternativa a la teoría de la evolución de Darwin, según la cual esta evolución es fruto de la competición. En opinión de Piotr, las especies más aptas son aquellas que están preparadas para la cooperación. En cualquier caso, y con respecto a las conductas antisociales que puedan darse, los anarquistas suelen criticar que se proponga la creación de un gobierno como remedio a las mismas. Bueno, si de alguna otra manera vemos estas posturas, ciertamente, ok, el hombre como tal, propone, ok, un anarquismo, ya que con todas las cuestiones en cuanto a contextos educativos puede llegar a ser muy cooperativo, a progresar, a darse apoyo mutuo. Y si bien es cierto, Dios nos aporta exactamente que estas conductas anarquistas pueden facilitar, ¿ok? Un gobierno que remedie y ayude y aporte a las cuestiones de un gobierno anarquista. Aquí tenemos una aportación muy importante de Prior, que nos decía: abajo las leyes, abajo los jueces, la libertad, la igualdad y la comprensión humana prácticas solo son únicas barreras efectivas que pueden oponerse a los instintos antisociales de algunos de nosotros. La ley y la autoridad se llama esta teoría de Prior. Igual, muy relevante para que ustedes puedan trabajar en esos conceptos y amplíen sus conocimientos. Les dejo igual unos videos para que en su momento los vean y amplíen su panorama de la teoría del Estado. Bueno, tenemos aquí formas del Estado. Un Estado autoritario te da un estado totalitario. Esto quiere decir que se crea absolutismo. El Estado de Derecho te da una constitución, una división de poderes y es un Estado social de derecho. ¿Ok? Este no solo debe regular las leyes, sino subsanar las desigualdades. Un Estado en democracia nos dice de alguna otra manera que se convierte en un relativismo como tal y se encuentra en la cuestión oratoria de su aplicación. En cuanto a la democracia moderna, estamos hablando de John Locke, sienta las bases de la monarquía parlamentaria con la separación de poderes. John Locke justificaba la rebelión ante injusticia. Que nos aportó Montesquieu lo perfeccionó con las ideas del Estado de Derecho. Si hablamos de Estado de Derecho, jóvenes, al final de cuentas, sí o sí, nos dijo en sus aportaciones Montesquieu, debe de organizarse y debe el Estado de legitimarse para que funcione de acuerdo a las reglas del derecho. Interesante de alguna otra manera. Bueno, vamos a aportar rápidamente una paradoja de Popper, que nos dice: la paradoja de tolerancia fue hecha en 1945 por Karl Popper. La paradoja declara que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes. Popper concluyó que, aunque parece paradójico, para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. Aquí les dejo igual un video bastante aceptable para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando como tal, de lo que nos decía y aportaba Popper. Un fragmento de su aportación es: menos conocida es la paradoja de la tolerancia. La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes, si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelias de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes. Y junto como ellos de la tolerancia, con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo,
que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes, mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública. Su prohibición sería, por cierto, poco prudente, pero debemos reclamar el derecho de prohibirlo. Si es necesario por la fuerza, pues bien puede suceder que no estén destinadas a imponerse en el plano de los argumentos racionales, sino que por el contrario comiencen por acusar a todo razonamiento. Así puede prohibir a sus adeptos, por ejemplo, que prestan oídos a los razonamientos racionales, acusándolos de engañosos, y que les enseñan a responder a los argumentos mediante el uso de los puños o las armas. Deberemos reclamar entonces, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Debemos exigir que todo movimiento que predique la intolerancia, que al margen de la ley y que se considere criminal, cualquier incitación a la intolerancia y a la persecución, de la misma manera que en el caso de la incitación al homicidio, al secuestro o al tráfico de esclavos. Tenemos, por tanto, que reclamar en el hombre de tolerancia el derecho a no tolerar la intolerancia. Es un fragmento del texto original de la paradoja de Popper. Es extraordinaria su postura, jóvenes, para aplicar la teoría política. De igual manera, ojalá lean mucho de Popper. De alguna otra manera entramos a sus cuestiones de posturas en cuanto a la tolerancia y tiene mucho, mucho que decirnos y aportarnos para que no toleremos tanta injusticia por parte del Estado. Bueno, y aquí tenemos de alguna otra manera todas las aportaciones importantes que nos dejan todos estos filósofos, del cual de alguna otra manera estas aportaciones ya vimos en su momento, tú las puedes decidir qué parte y dónde se encuentra la evaluación para que se determine la estructura de tu estado. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vemos ciertamente, en nuestros días, estamos hablando que puede ser un materialismo contra un idealismo. Aquí hay un aumento del pensamiento positivo que coincide en el auge del neoliberalismo. Como tal, el individualismo está ligado a la privatización y al capitalismo. Se comercializa la felicidad, despolariza el estrés, convirtiéndolo en un asunto estrictamente privado y particular. Es el individuo quien ha de enfrentarlo en la soledad y bajo el signo de culpa. Aquí hay un legado de la tiranía de la felicidad, igual es una cuestión muy importante, porque al final de cuentas el, el gobierno como tal pues tiene que decidir, ¿verdad? En esa cuestión, ¿ayudamos y de qué manera vamos a ayudar al Estado, ¿no? La diferencia entre filosofía y autoayuda nos dice que la filosofía no es autoayuda. La autoayuda invita a la gestión y adaptarnos a lo dado, mientras que la filosofía cuestiona las estructuras que no son dadas. La autoayuda es un negocio que promete felicidad por adaptación. La filosofía nos arma para no ser esclavos emocionales. Ya vemos posturas importantes en su aplicación de la ética, apreciando el Estado de Derecho y conformando tus propios ideales, ¿no? Para que al final de cuentas el que tiene el poder debe de tener claramente la filosofía estructurada para no ser esclavos de las situaciones que nos pongan en riesgo al pueblo, ¿no? Por último, jóvenes, vamos a decir en estas posturas que se ha despolarizado el sufrimiento. Para cada mal existe una receta con la que alcanzar el éxito emocional. Esta puede ser tipos de muchos cuestiones económicas, sociales, políticas, donde hay posturas que de alguna otra manera, por más que quieran, pues no se adaptan como tal. Más sin embargo, el gobierno, el Estado tiene la obligación de contribuir
un- una política que ayude a la buena gobernanza del pueblo como tal. Por último, diré que el reloj es un ídolo de nuestra época. Lo miramos mientras comemos, al trabajar se hace deporte bajo el imperativo de los tiempos, se charla midiendo los tiempos, etcétera. Es entonces el cuerpo el que también se ha convertido en su esclavo, supeditado a productos que pretenden detener el paso del tiempo. Wow. Con esta breve paradoja cerramos la clase. Espero y hayan aprendido de toda la estructura de la materia de teoría política, que es muy enriquecedora y te puedes dar cuenta exactamente de cómo fuimos adaptando estructuras políticas y adecuándolas para una funcionalidad del Estado como tal. Recordemos que el Estado está obligado a imperar el bien común, ya sea la teoría política que aprecie, la teoría política que retome, su obligación es siempre el bien común. Bueno, jóvenes, por mi parte sería todo. Que tengan muy buena noche. Antes de irnos, recuerden que voy a revisar sus actividades. Espero realicen todo porque ya se viene la última calificación para entregar a dirección como tal. Si hay dudas, no olviden en mandarme un mensajito para aclarar. Bueno, que tengan una bonita noche. Cuídense.